continuación, RTVC Noticias. Este programa es para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Los menores deben estar en compañía de los padres o un adulto responsable. Contiene sistema closed caption. Este programa fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC. RTVC Noticias, emisión central. ¿Cómo ve? La noticia a esta hora es el anuncio de la minga indígena. Los voceros anunciaron esta tarde que mañana salen de la ciudad de Cali rumbo al Cauca. Ha sido una jornada de muchas noticias en la capital del Valle del Cauca, a donde esta tarde llegó el presidente Iván Duque. De todo esto y mucho más vamos a estar informándolos a partir de este momento. Bienvenidos a nuestra emisión central. Aquí están nuestros titulares. Presidente Duque entregó balance de investigaciones a integrantes de la fuerza pública por hechos ocurridos en las marchas. El balance y las cifras en minutos desde la capital vallecaucana. Con videos aficionados y de cámaras de seguridad buscan a los hombres armados que dispararon contra la policía en medio de las manifestaciones en Cali. Atención, mañana inicia la etapa 3 de vacunación en Colombia. Incluye, entre otros, a maestros, integrantes de la fuerza pública y personas de vigilancia. Bogotá recibirá entre mayo y junio 2 millones de vacunas. Son escandalosos los hallazgos de la Contraloría sobre vacunas, muertos que supuestamente recibieron dosis y la cifra de colados que ya superó los 1.300. Atención, matrícula gratuita en el segundo semestre de 2021 para estudiantes de educación superior pública de estratos 1, 2 y 3. Así lo anunció el presidente Duque. Recorrimos Corabastos y comprobamos que no hay desabastecimiento de alimentos en la capital del país. No hay que dejarse engañar por especuladores de precios. Mañana, nueva jornada de marchas convocadas por el Comité del Paro. Policía en alistamiento de primer grado, más de 10 puntos de concentración en Bogotá. Preparan en Pereira la despedida del estudiante Lucas Villa, asesinado por sicarios cuando participaba en una manifestación pacífica en esa ciudad. En Noticias del Mundo, ya son al menos 30 muertos en enfrentamientos entre el ejército israelí y las tropas del grupo Hamas en la Franja de Gaza. Egan Bernal tuvo una muy buena actuación hoy en la cuarta etapa del Giro de Italia. El colombiano descontó valiosos segundos y ahora es 11º en la clasificación general. Todos los detalles en la información deportiva. Como siempre, los espero más adelante. Y en Cultura recordamos a Paul Wittgenstein, un pianista que durante la Primera Guerra Mundial perdió su mano derecha y que estaría cumpliendo años hoy. Y como también es martes de huevos revueltos, vamos a estar hablando de ópera y de cómo funciona la voz en el canto lírico. Nos vemos más adelante. Jornada de muchas noticias en Cali, donde esta tarde el presidente Iván Duque cumplió agenda de reuniones con autoridades locales, miembros de juntas administradoras locales, con rectores, empresarios, representantes de gremios y bancada de congresistas del Valle del Cauca. Entre tanto, la minga indígena anunció que mañana sale de esa ciudad y regresa al Cauca. Vamos con nuestro compañero Carlos Gutiérrez. Carlos, muy buenas noches. Entréguenos los detalles de esta jornada tan movida. Mateo, muy buenas noches. Sí, señor, el presidente de la República en su segunda visita esta semana aquí a la capital del Valle del Cauca ha hecho varios anuncios importantes. Uno de ellos tiene que ver con los procesos de investigación que se abrieron ya en contra de integrantes de la fuerza pública por hechos ocurridos en medio de los desórdenes y disturbios que se han registrado a lo largo de las 2 últimas semanas aquí en la ciudad. El primer mandatario ha asegurado que ya hay esos procesos y que fueron trasladados a la Procuraduría General de la Nación, a la Fiscalía por abuso de autoridad, agresión física y homicidios. Esas indagaciones ya están en curso y ha dicho el mandatario que se va a adelantar todos esos procesos de investigación contra los miembros de la fuerza pública, especialmente contra los integrantes del grupo antidisturbios de la policía y del ejército.
El presidente Iván Duque aseguró que la fuerza pública está actuando con obediencia absoluta de la Constitución y la ley. Todas las órdenes operativas que se imparten siempre se enmarcan en la garantía de los derechos humanos y si se presentan violaciones por conductas individuales de miembros de la fuerza pública, estas se judicializan y se investigan. Insistió en que el gobierno está garantizando el derecho a la protesta pacífica. Todas las actuaciones que se deriven del trabajo de la fuerza pública tengan el más alto estándar. El mandatario confirmó que por voluntad de las autoridades han sido adoptadas 65 acciones disciplinarias, 27 por abuso de autoridad, 11 por agresión física, 8 por homicidio y 19 por otras conductas. Además, afirmó que han sido habilitadas 10 investigaciones en la Procuraduría, 20 en la Fiscalía y 6 en la Justicia Penal Militar. Y durante su visita a Cali, el presidente Duque anunció gratuidad a la educación pública, universitaria, técnica y tecnológica para estratos 1, 2 y 3. Aplica para el segundo semestre de este año. El anuncio fue hecho por el presidente Iván Duque en el marco de su política educativa. Además, es uno de los puntos sociales que estaba expuesto en la desmontada reforma de transformación social sostenible. Junto con el Ministerio de Hacienda, hemos hecho una reasignación de eficiencia presupuestal para que se garantice desde ya que en este segundo semestre del año 2021 tendremos educación pública, universitaria, técnica y tecnológica gratuita para los estratos 1, 2 y 3. Según el jefe del Estado, esto significa que cerca del 97% de los estudiantes en las universidades e instituciones técnicas y tecnológicas públicas tendrán cubierta su matrícula. Esto será muy importante en la construcción de un pacto por la juventud y también escuchando a distintos sectores de nuestro país. De esa manera construimos también un pilar fundamental de equidad en Colombia. Este punto era una de las solicitudes que el Comité Promotor del Paro contemplaba en el pliego que presentó al Gobierno Nacional. Pues hay reacciones a este anuncio de matrícula gratis para estratos 1, 2 y 3. Carlos Reyes habló con los jóvenes. Carlos, cuéntenos, ¿qué le dijeron? Mateo y televidentes, pues una de las primeras reacciones fueron por parte de los líderes estudiantiles que representan este sector ante el Comité Nacional del Paro. Aseguran que presentarán un derecho de petición al Gobierno Nacional pidiendo más información sobre esta promesa del presidente Iván Duque y del Ministerio de Educación, porque dicen que la asignación presupuestal para esta cobertura de matrícula cero para estudiantes universitarios de estratos 1, 2 y 3 aún no es clara y no queda clara tampoco la cobertura de esta promesa que hace parte de uno de los puntos de reclamos de los manifestantes en la calle. Sin embargo, también salimos a hablar con estudiantes, con jóvenes y esto fue lo que recogimos. Los estudiantes sí deberían de tener más oportunidades pues para entrar a las universidades, desde luego con todas las garantías. Sí, sería muy bueno para los que no tenemos como la posibilidad de poder estudiar. Que si tienen la oportunidad de los estratos 1, 2 y 3, poder estudiar para progresar, digamos, en la vida sería muy chévere. Y hoy se dio otro anuncio importante relacionado con vacunas. Mañana comienza la etapa 3 de la fase 1 y esto incluye, entre otros, a maestros, integrantes de la fuerza pública y personal de vigilancia. En Bogotá se acordó un plan para avanzar en el proceso. El presidente Iván Duque anunció este martes que mañana comenzará la etapa 3 de la vacunación contra el COVID en el país. Que incluye a los maestros y al personal del sector educativo, directivos también, público y privado. Incluye a los miembros del ICBF, incluye también al personal de la Fiscalía General de la Nación y por supuesto incluye también a la fuerza pública de nuestro país, policías, soldados, miembros de la Fuerza Aérea de nuestra Armada Nacional y también a personas con preexistencias y comorbilidades. De otra parte, en Bogotá, durante la mesa distrital de vacunación que se llevó a cabo este martes, el gobierno y el distrito acordaron un plan para recibir 1 millón de dosis mensuales entre mayo y junio. Asimismo, duplicar su aplicación en la ciudad. Si se cumple el cronograma, Bogotá tendría el 30 de junio a más de 2 millones de personas vacunadas. Esta cifra representa a más de la mitad requerida para lograr la inmunidad colectiva o de rebaño. Y a propósito de vacunas, son escandalosos los hallazgos de la Contraloría. Dosis que figuran aplicadas a personas muertas, los colados, que ya son más de 1.300, y un caso en el que se cree usaron a un bebé para obtener los biológicos.
Son 1.309.562 vacunas aplicadas y no registradas por las IPS. Según la Contraloría, no se sabe a quién fueron aplicadas. Esto no nos permite realizar el seguimiento permanente en tiempo real. Los casos son innumerables. 86 personas fallecidas han sido supuestamente vacunadas en Colombia. Y aparece que una bebé de 3 meses de nacida recibió una dosis en Atlántico. Su registro civil se modificó a una cédula que no existe. Hoy, haciendo el cruce de base de datos, encontramos que 7 personas que habían sido reportadas como vacunadas y habían fallecido antes de dar inicio al Plan Nacional de Vacunación, hoy se encuentran eliminadas en las bases de datos sin darnos una razón por la cual esta información fue eliminada. 228 personas han sido reportadas como receptoras 2 o 3 veces de una dosis en menos de 10 días, pero también fueron retiradas de la base de datos. Un total de 1.372 personas vacunadas son menores de 60 años y no corresponde a población priorizada. Al ente de control le preocupa la manipulación de la base y la pérdida de la trazabilidad en el ingreso y retiro de los datos. Entre tanto, la Secretaría de Salud del Atlántico revocó permiso a la Clínica Oriental del Caribe de Soledad, que ordenó vacunar al cantante vallenato Rafael Pérez y su esposa Milagros Villamil. Volvemos ahora a Cali, actualizamos la información de la minga indígena y su anuncio de regresar a Cauca. Carlos Gutiérrez, adelante. Patricia, buenas noches de nuevo. Sí, la minga indígena pues ha anunciado en la tarde de hoy que ellos se van a retirar de la capital del Valle del Cauca, se van a trasladar a la vía panamericana en el vecino departamento del Cauca, pero han asegurado que van a continuar desde allí apoyando el paro nacional. Las autoridades indígenas han decidido reposicionarse en otro sitio y vamos a continuar el paro desde Monterilla. Eso no quiere decir que el paro llegue hasta aquí, sino que vamos a hacerlo desde allá. La consejería y las autoridades van a pedir unas garantías, especialmente para la comunidad que se queda movilizada en Cali. Y como consecuencia de los bloqueos y los desórdenes que se han presentado no solo en Cali, sino también en las diferentes vías del departamento, los empresarios y comerciantes de la región han anunciado pérdidas millonarias, eso como consecuencia de toda esta situación y todo este fenómeno de la crisis social que está atravesando hoy por hoy Cali y el departamento. El sector gastronómico de Cali se ha visto afectado por el bloqueo de vías. José Aguilar tiene un restaurante desde hace 16 años en el barrio Alameda. La falta de productos agrícolas lo obligó hace 2 semanas a cerrar su negocio. Hoy reabrió, pero las mesas estuvieron vacías. Nos ha afectado mucho porque 1 kilo de plátano en 10.000 pesos, 1 kilo de papa 8.000 pesos. ¿Cómo hace uno el sancocho? En el sector textil, las cosas tampoco mejoran. Por estos días los centros comerciales intentan levantarse de la crisis generada por los bloqueos de vías y el desorden social. Nos ha impactado por ahí del 40 al 50% en las ventas, pero de todas formas aquí el centro está reactivando, todos los días venimos a trabajar. La Cámara de Comercio de Cali reportó que de las 1.708 empresas afiliadas, el 41,1% no está funcionando, un 47,2% está de manera parcial y solo el 11,5% opera normalmente. Cerca del 65% reportan una caída en sus ventas y lamentablemente un 26% reportan ya disminución en los empleos. Según la Cámara, las dificultades de transporte y movilidad de los trabajadores fueron los principales obstáculos para la competitividad. Y es que de los 907 buses del sistema de transporte masivo, 61 fueron vandalizados. De las 55 estaciones y 5 terminales, 58 han sido atacadas. Y la policía ha dado a conocer videos en los que se muestran hombres armados vestidos de civil disparando, según la institución armada, contra miembros del grupo antidisturbios de la policía en el momento en que ellos van a hacer las intervenciones de los ejes viales de Cali que están siendo bloqueados. La policía ha ofrecido recompensa para dar con la captura de estas personas. La policía, con videos de vigilancia de aficionados, logró evidenciar que durante las intervenciones que realizó el grupo antidisturbios de la institución en los puntos de bloqueos, hombres armados dispararon contra los uniformados. En otro video se observa cómo el hombre de camiseta blanca y gorra azul grita, apunta a su objetivo y dispara refugiándose en un árbol. En Siloé, policías que estaban al interior de una vivienda grabaron cómo les disparaban desde afuera.
Según la institución, ya iniciaron con las labores de investigación para capturar a quienes dispararon. Con el único fin de capturar a estos delincuentes que se han infiltrado en estos puntos. También llamamos la atención, se está ofreciendo una recompensa hasta 10 millones de pesos al ciudadano que nos ayude a identificar plenamente estos individuos. 17 puntos de la ciudad de 3 corredores principales de Cali fueron desbloqueados gracias a la acción conjunta entre la policía y el ejército. Y a esta hora de la noche, y de acuerdo con el último reporte de la Secretaría de Movilidad de Cali, hay 12 puntos donde las vías permanecen bloqueadas, esto por presencia de manifestantes y en otras porque se han venido atravesando palos y otros elementos para impedir el libre desplazamiento de los vehículos. Información a esta hora de la noche en el centro de la capital vallecaucana. Carlos Gutiérrez, RTVC Noticias, conectados 24/7. Carlos, a usted muchísimas gracias por toda esta información. Ahora vamos a revisar en qué va la mesa de negociación entre gobierno y el Comité Nacional del Paro. Pues bien, ¿cuáles son las novedades de hoy? Omar Hernández, muy buenas noches, lo escuchamos. Hola Mateo, muy buenas noches para usted y para todos los televidentes. Aunque la terminología es diferente, coinciden en cuanto al tema de la renta básica y el ingreso solidario. El alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, ha dicho que esto es un trabajo de todos y por eso le hizo un llamado al Congreso de la República para que le dé luz verde a las iniciativas. También ha dicho el alto comisionado para la paz que el gobierno nacional está presto para asistir a la mesa técnica de urgencias con el comité promotor del paro. El ministro de Trabajo fue el encargado de hacer el llamado para que inicien cuanto antes los encuentros con el Comité de Paro, ratificando que no son diálogos sino negociaciones. Estamos dispuestos técnicamente y por eso los invito urgentemente a que convoquen la mesa técnica para empezar este tipo de negociaciones. Sobre la exigencia del Comité de Paro para que el gobierno rechace el exceso de uso de la fuerza, el comisionado de paz aseguró que el presidente ya se ha pronunciado en ese sentido. Cero tolerancia contra cualquier exceso en el ejercicio de las funciones constitucionales y legales de nuestra fuerza pública. Eso tiene una implicación concreta y ustedes lo pueden verificar con la Procuraduría, con la Fiscalía General de la Nación. Los voceros del gobierno fueron enfáticos en reiterar que la única condición que pone el Ejecutivo es levantar los bloqueos. De decirle no a la violencia. Y eso significa, en primer lugar, no a los bloqueos. Los bloqueos hoy es una forma de violencia que afecta al más humilde, a la persona que sale a trabajar. Y en el caso nuestro del Ministerio de Trabajo, la cantidad de personas informales que no los dejan trabajar. El gobierno pidió que las manifestaciones programadas para mañana se desarrollen en paz. La vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, hizo un llamado a las personas que van a acudir mañana a las marchas, que lo hagan de forma pacífica y con las normas de bioseguridad. Para todos aquellos que irán a las manifestaciones mañana, por favor, cuídense, recuerden, todos nosotros somos hijos e hijos de Colombia. Todos los que van a estar allá, en la calle, mañana, son la mamá, el papá, el hermano, la hermana, cualquier ser querido de cualquier otro colombiano. Y yo por eso les pido una cosa, cuidémonos todos, entre nosotros, cuidémonos todos. Permitamos además que las autoridades cumplan su deber, siempre cuidando, cumplir la Constitución, cuidando siempre y respetando siempre los derechos humanos. La violencia y la destrucción solamente dañan nuestra capacidad de unirnos. Ahí está entonces, Patricia, Mateo y televidentes, el llamado del Gobierno Nacional frente a la jornada del día de mañana. Esta es toda la información que se registra desde la Casa de Nariño. Omar Alejandro Hernández, RTVC Noticias, conectados 24/7. Gracias, Omar, por su información. Y el gobierno advirtió que en 11 departamentos hay riesgo por desabastecimiento de combustible si los bloqueos continúan. En regiones como Arauca ya se hace difícil conseguir gasolina y la situación más crítica la vive el Valle del Cauca. Aunque el transporte y comercialización de combustibles se han visto afectados, aún no es correcto hablar de desabastecimiento según los distribuidores, porque gasolina sí hay. El llamado es a levantar los bloqueos. El problema aquí no es de falta de combustible, el problema es de bloqueos. Y si hay bloqueos podemos tener las plantas mayoristas completamente llenas y no va a poder llegar el combustible a los hogares. El panorama es bastante tranquilizante mientras que se pueda tener el suministro. Otro panorama positivo fue el acuerdo al que se llegó en 4 departamentos.
Sin embargo, de persistir los bloqueos, el Ministerio de Minas advirtió que los departamentos en riesgo de entrar en desabastecimiento son el Valle del Cauca, Putumayo, Nariño, Guaviare, Chocó, Cauca, Casanare, Norte de Santander, Caquetá, Boyacá y Arauca. En este último la situación es más grave, pues prácticamente no hay gasolina y un galón puede costar hasta 20.000 pesos. También en el Valle del Cauca por la situación de orden público y en Nariño. Vemos que hay una escasez generalizada tanto de gasolina como de diésel. Desde el inicio del paro, Colombia ha dejado de producir 100.000 barriles de petróleo. Y en cuanto a Bogotá, queridos televidentes, hay que decir que la ciudad cuenta con buen abastecimiento de alimentos. Hay que denunciar a quienes abusan de los precios. Hoy, Corabastos contó con una capacidad de almacenamiento de 70%, lo que debe reflejarse en la estabilización en los precios. En la última semana, la central de abastos más grande de Colombia pasó de ver esta soledad a este movimiento. Hoy, Corabastos recibió 9.416 toneladas de alimentos, 33% más que las 6.400 toneladas del pasado martes. En los últimos 2 días hemos llegado casi a la normalidad, sin embargo tenemos alertas importantes en algunos productos, en carne, en pollo, en pescado. La fruta sí pues se ha visto bien, buen tomate, buenas verduras, entre los únicos casos así de la papa. De 100 camiones ha llegado un 40%. Pues hoy que se pudo trabajar, la semana pasada no se pudo trabajar, no se pudo llegar. Por ejemplo, el bulto de limón pasó de 320.000 pesos la semana pasada a 220.000 pesos, el lulo de 180.000 a 140.000 y la habichuela de 180.000 a 90.000 pesos. Al alza están el banano, que pasó de 30.000 a 34.000 pesos, la granadilla, que pasó desde 85.000 a 90.000 pesos, y la arveja verde de 290.000 a 310.000 pesos. Las autoridades intentan controlar la especulación de precios y buscan corredores humanitarios que normalicen al 100% el transporte de alimentos. Los bloqueos de las vías generan inconvenientes en distintas partes del país, recorrido por Atlántico, Bolívar, Huila y Chocó, con los periodistas de la Radio Nacional de Colombia. Noticia en Barranquilla es que el puerto de la ciudad registra represamientos de graneles debido a la situación de bloqueos que se registra en el país. Además, hay dificultades en la llegada de carbón coque proveniente de las minas de Boyacá y Santander. Hay dificultades en la logística para la llegada del maíz. Los empresarios del puerto esperan que esta situación mejore pronto y se evite una afectación a la economía. En el Carmen de Bolívar, cerca de 5.000 bultos de ñame están represados en la zona rural de este municipio de la subregión de los Montes de María, afectando a más de 400 familias. Los campesinos aseguran que el paro nacional ha agravado la comercialización del producto. Toneladas de yuca también se han perdido porque no hay compradores. En el Valle de Siundo y en el Putumayo son alrededor de 500 familias que desde hace 13 días no logran la comercialización de la leche debido al paro nacional. Son entre 18.000 y 20.000 litros de leche diarios que eran enviados a la ciudad de Cali. Las pocas familias que procesan los derivados como quesos y yogures no tienen garantizadas la comercialización. La noticia en el Huila tiene que ver con los problemas que afronta el programa de alimentación escolar. Con múltiples bloqueos en vías, los proveedores no han podido entregar los alimentos y los operadores tampoco han podido llegar a los colegios desde donde se distribuyen las raciones. El servicio, que cubre 35 municipios en el Huila, beneficia a más de 120.000 estudiantes de instituciones públicas afectados hoy por el paro. En el departamento del Chocó se logró el desbloqueo de las vías Quito-Pereira y Quito-Medellín tras los acuerdos alcanzados entre la gobernación y las comunidades afros e indígenas que mantenían las protestas. A esta hora ya se inician a observar los vehículos que transitan para abastecer a Quito de combustible y elementos de la canasta familiar. Y qué alegría saludarlos esta noche desde la ciudad de Medellín con buenas noticias del ciclismo, con Egan Bernal, que hoy fue protagonista del Giro de Italia en su cuarta etapa. El colombiano descontó 11 segundos del líder y con esto se ubica 11º en la clasificación general. Egan quiere ganarse el título. La lluvia fue compañera permanente en la cuarta etapa del Giro de Italia. El 80% de la jornada fue tranquila y le dio espacio a los protagonistas de la fuga. A falta de 20 kilómetros y cuando la carretera se empinó, el grupo de los favoritos apretó el paso y descontó la ventaja, que era de más de 8 minutos. Llegó la montaña y Egan se sintió bien.
La ventaja fue de pocos segundos frente a algunos de los favoritos. El ganador de la etapa fue Joe Dombrowski y el liderato de la clasificación general lo asumió Alexandro Marchi. Egan ascendió a la 11ª casilla de la general. Este miércoles será una etapa llana, con opción para el embalaje y entre ellos Fernando Gaviria. Serán 177 kilómetros. Y en medio de rumores que hablan del posible cambio de sede de la Copa América, pues hoy se presentó en Paraguay la canción oficial de esta edición. Los encargados, el grupo cubano, gente de zona, que hicieron una adaptación de su canción, de su éxito, La Gozadera, con letras alusivas a la Copa América. Escuchen, así quedó. Un día como hoy, pero de 1887, nació Paul Wittgenstein. Este era un pianista austriaco que tenía familia judía, pero que se convirtió al cristianismo. Esto, por supuesto, les trajo una serie de problemas durante la Segunda Guerra Mundial, de los que les voy a contar luego, porque quiero empezar la historia un poquito más adelante. Y es que durante la Primera Guerra Mundial, Paul fue llamado al frente, como todos los hombres, porque tenía que ir a combatir, y en una de las batallas salió herido, y para poderle salvar la vida tuvieron que amputarle el brazo derecho. Como si fuera poco, también quedó prisionero de los rusos, entonces se despertó. Siendo prisionero de los rusos, sin una mano, siendo pianista, lejos de su país, mejor dicho, hecho nada. Así que cualquiera se habría echado a morir, se habría echado a la pena, pero lo que hizo este señor fue que dibujó en el piso del lugar donde lo tenían en cautiverio, dibujó un piano, y con la mano que le quedaba, que era la izquierda, comenzó a estudiar. Así pasaron 2 años y a los 2 años lo liberaron, y cuando pues lo liberaron él ya pudo volver al piano, a la música, pero tenía un problema, y era que pues por supuesto no podía tocar el repertorio que ya estaba escrito, el repertorio convencional, pues porque está escrito para 2 manos. Entonces comenzó primero a arreglar lo que ya existe para que él pueda interpretarlo solo con la izquierda, y segundo a pedirle a todos los amigos compositores que le hicieran música que él pudiera tocar. De ahí salen las obras que son solamente para la mano izquierda, escritas por Paul Hindemith, por Maurice Ravel, por Scriabin. Todos estos eran amigos de Wittgenstein y quisieron ayudarle para que pudiera volver a tocar. Así él se salvó la vida, ¿no? Y bueno, a mí sí me hace sentir un poquito culpable y un poquito mal, porque es que lo que él hacía con una mano, yo lo hago con 2 y a medias. Momento de hacer una pausa, pero ustedes recuerden que nos ven en Colombia y en el mundo por Señal Colombia y también por nuestro streaming a través de la página web rtvcnoticias.com, y también los invitamos a seguirnos en las redes sociales. Nos encuentran en Twitter y en Instagram como @rtvcnoticias, y en Facebook buscan RTVC Noticias y ahí les aparece la página. Al volver, mañana hay una nueva jornada de marchas. Les contamos los puntos de concentración en Bogotá. Volvemos. Ya regresamos con más información en RTVC Noticias. Bienestar. Me conoces, mírame bien si sabes de mi padre, mi madre o mis abuelos. Quiero sentir la alegría. Me conoces, ven por mí. Es tiempo de encontrarnos. Dame todo tu apoyo, muéstrame el camino para ser un campeón. Me conoces, soy yo. Me conoces, ven por mí. Me conoces, mírame bien si sabes de mi padre, mi madre o mis abuelos. Quiero sentir la alegría. Me conoces, ven por mí. Es tiempo de encontrarnos. Dame todo tu apoyo, muéstrame el camino para ser un campeón. Me conoces, soy yo. Me conoces, ven por mí. Me conoces y aquí estoy. Los magos encontraron el secreto para hacer invisibles a las personas. Pero usted tiene el secreto para hacerlas visibles. El lenguaje incluyente les habla a personas, a seres humanos con derechos, y eso es todo lo que importa. Que la gente esté presente en cada palabra y actitud, porque En el lenguaje incluyente está toda la gente. Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital. Logo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones.
Cuando el amor llega así de esa manera. Ajá, doña Yadira. Es porque don Epifanio del Cristo ha vuelto. Los males de la familia deben ser compartidos por todos. Y esta vez me tocó a mí. Caballo Viejo. De lunes a viernes a las 12:30 de la tarde. Por Señal Colombia. Estás viendo RTVC Noticias. 8:29 minutos, gracias por seguir con nosotros y ahora hablamos de la jornada de marchas programada para mañana en Bogotá, que cuenta con al menos 10 puntos de concentración. La policía se declaró en alistamiento e hizo un llamado a la no violencia. Este 12 de mayo vuelven a las calles las principales centrales obreras, sindicatos de maestros, estudiantes, transportadores de carga y la ciudadanía en general en otra gran jornada nacional de marchas. Estamos intercambiando la información existente frente a todas las manifestaciones mañana. Esperamos que sean pacíficas, públicas, con demostraciones de todos los colombianos en lo que cada uno quiera expresarse porque lo protegemos. El general Vargas llamó al cumplimiento de la ley. Le pedimos que no haya violencia, que no hayan delitos, que no hayan disturbios, que se protejan a las personas, a los bienes. La policía está en el alistamiento de primer grado. En Bogotá se tienen previstos más de 10 puntos de concentración convocados a las 9 de la mañana. Entre ellos, el Parque Nacional, la Estación Sena de la Carrera 30 y el Monumento a los Héroes. La Defensoría entregó nuevas cifras sobre las manifestaciones. Dice que desde el pasado 28 de abril la cifra de muertos es de 42 y la de desaparecidos de 168. En el reporte más reciente de marchas en el territorio nacional, la Defensoría del Pueblo reveló que se han registrado 5.219 actividades entre marchas y manifestaciones que han dejado hasta la fecha. 42 muertos en protestas, 41 civiles, un oficial de la Fuerza Pública. El Ministerio de Defensa, por su parte, reportó que han sido lesionados 849 integrantes de la Fuerza Pública y 716 civiles también han resultado heridos. De acuerdo con la Defensoría, 168 personas se encuentran desaparecidas en el territorio nacional. Además, la entidad aseguró que se han recibido 104 quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos y 182 corredores humanitarios habilitados para el tránsito de alimentos, vacunas y combustible, además de 138 mesas de diálogo. La Procuraduría abrió indagación preliminar para establecer si uniformados del SMAT se excedieron la fuerza en contra de periodistas en el municipio de Ciudad de Cundinamarca, quienes cubrían las protestas en el barrio Pablo Neruda el pasado 6 de mayo en esta población. Y esta mañana la familia de Lucas Villa confirmó su muerte. El joven marchaba pacíficamente en el viaducto de Pereira cuando fue atacado por sicarios. Tras varios días internado en una unidad de cuidados intensivos, murió en las últimas horas. 11:28 de la noche, Lucas Villa se despidió de la vida tras 6 días de lucha. Falleció en nuestra unidad de cuidados intensivos el paciente Lucas Villa Vázquez, de 37 años de edad. Con 8 impactos de bala, su cuerpo se aferraba a la vida. Sigue conectado al ventilador y ya lo único que falta es que su corazón deje de latir, porque ya hay muerte cerebral. Un corazón que latía bajo el sentir de que la manifestación pacífica era el camino del cambio. Todos podemos morir acá, pero uno cómo va a dejar a su pueblo, uno cómo no va a salir a marchar. El presidente Iván Duque envió condolencias a la familia. Acompañamos a la familia Villa con profunda tristeza tras la noticia del fallecimiento de Lucas. Repito lo que conversé con Mauricio, su padre, que sea esta la oportunidad para unirnos y manifestar nuestro rechazo a la violencia. A los responsables, todo el peso de la ley. Es martes de revisar cifras con el director del DANE, Juan Daniel Oviedo. Muy buenas noches. La semana anterior el DANE presentó los resultados del índice de precios al consumidor que se construye a partir del seguimiento continuo de los precios de 443 artículos que conforman la canasta básica familiar. De estos artículos, 3 explicaron el 15% de la inflación mensual del 0,59%, que corresponden a
las papas, los huevos y la carne de aves. En relación con las papas, como podemos ver en esta gráfica, el precio mayorista de la papa con su cotización por kilogramo, que llegó a máximos de 1.500 pesos el kilo en el marco de los primeros confinamientos que vimos el año pasado hacia finales de marzo y durante el mes de abril. Una muy buena cosecha llevó a que tuviéramos a lo largo del resto del año y comienzos de unos precios muy competitivos de la papa superior en los principales mercados mayoristas. Sin embargo, el fin de la cosecha, aunado con las fallas de abastecimiento asociadas con los bloqueos derivados de la manifestación social, pues han llevado a que el kilo de papa superior esté en las principales centrales de abastecimiento mayorista entre los 2.200 y los 2.500, un precio que no habíamos visto históricamente desde el año inmediatamente anterior, lo cual se confirma con una disminución drástica del abastecimiento de papa en todos los mercados mayoristas, que no más en el departamento del Valle del Cauca y en sus mercados representativos de Cali, de Santa Elena y Cabaza, después de ver en promedio 800 toneladas de papa a la semana de abastecimiento. Solamente el día de ayer vimos el ingreso de aproximadamente 328 toneladas después de que no hubo papa en estos mercados desde el pasado 28 de abril. En segundo lugar, tenemos a los huevos. Recordemos que el 78.1% de los hogares colombianos consume frecuentemente huevos. Este producto, que también tuvo un encarecimiento muy importante por su mayor demanda al inicio de los confinamientos del año anterior, en donde vimos cómo tuvimos unos buenos meses con el huevo a la unidad en su cotización mayorista alrededor de los 370 pesos la unidad. Tuvo una disminución importante hasta finales del año 2020, en donde al comienzo de este año, debido al encarecimiento de los precios internacionales del maíz y la soya, insumos fundamentales para la elevación de aves, en este caso gallinas ponedoras, ha llevado a que a lo largo de este año tengamos un incremento de los precios, pero nuevamente las fallas de abastecimiento de huevos, en donde el Valle del Cauca aporta casi el 20% de la oferta de huevos del país, ha llevado a que tengamos unos incrementos importantes en los precios, y no más en Bogotá tengamos el día de ayer la cotización mayorista del huevo rojo AA a más de 400 pesos. Y finalmente, en relación con la carne de aves o el pollo, como lo llamamos coloquialmente, un producto que consumimos aproximadamente el 65.1% de los hogares colombianos de forma frecuente, la tendencia internacional del precio del maíz y de la soya ha llevado a que tengamos una tendencia creciente del precio de la pechuga de pollo. Sin embargo, con corte al 11 de mayo vemos unos incrementos significativos del precio mayorista del kilogramo de pechuga de pollo. Con estos elementos queremos confirmar que el DANE continuamente informa sobre los precios mayoristas y el abastecimiento de los principales mercados mayoristas del país, y con esto logramos información para todos, sobre todo en estos momentos de gran dificultad que estamos observando en el país. Gracias al director del DANE. Vamos con más información aquí en RTVC Noticias. Luto en la academia y hechos judiciales del día hacen parte del siguiente resumen informativo. Colombia en un minuto. La Procuraduría General le solicitó a la Corte Suprema de Justicia condenar al exmagistrado Gustavo Malo dentro del escándalo de corrupción llamado el Cártel de la Toga, en el que supuestamente se arreglaban procesos judiciales. A la cárcel fueron enviadas 4 presuntas integrantes de la banda conocida como Las Modelos. Las acusan de cobrar extorsiones realizadas por cómplices desde las cárceles de Bogotá. Al parecer, con perfiles falsos, exigían dinero a las víctimas a cambio de no divulgar imágenes comprometedoras. El Consejo Superior de la Judicatura abrió convocatoria para 4 cargos de magistrados en la Corte Suprema para suplir las vacantes que dejan los magistrados Luis Armando Tolosa Villabona, Clara Cecilia Dueñas Quevedo y Eugenio Fernández Calier y Eider Patiño Cabrera. Falleció el padre Joaquín Emilio Sánchez, exrector de la Universidad Javeriana, quien fue decano de la Facultad de Comunicación y Lenguaje. Tengo que confesar que no me arrepiento de haber vivido los años que he vivido. Fue creador de la Asociación Colombiana de Facultades de Comunicación, nació en Buga, Valle del Cauca.
Y regresamos con la información deportiva, pero nos vamos a recorrer el mundo del fútbol. Comenzamos en Inglaterra porque el Manchester United perdió contra el Leicester. ¿Y esto qué ocasiona? Pues que el Manchester City es el nuevo campeón de la Premier League. Pep Guardiola ya tiene 31 títulos desde su debut como entrenador en el 2008. Y por otro lado, en Portugal también hay buenas noticias con el colombiano Mateo Casierra, quien hoy marcó doblete con su equipo, el Belenenses. Mientras tanto, en Portugal, el colombiano Mateo Casierra fue gran protagonista porque empató el juego parcialmente ante el Tondela y posteriormente puso el definitivo 3-1 con esta espectacular definición para sumar 10 goles en la primera división de ese país y dejar a su equipo con 40 puntos en la parte media de la tabla. Y volvemos a nuestro país, pero para hablar de baloncesto con la Liga Profesional, porque hoy tremendo lo que pasó con Tigrillos de Antioquia ante Sabios de Manizales. El equipo antioqueño venció al equipo de Manizales por 26 puntos de diferencia. Pues fue un partido reñido que sostuvo un marcador parejo hasta el final de la primera mitad. Desde el inicio del tercer periodo, el equipo antioqueño abrió una ventaja de 10 puntos que fue determinante. Al final, la victoria fue de 91-65. Cafeteros de Armenia continúa liderando la tabla de posiciones. Más adelante, más información deportiva aquí en RTVC Noticias. Hace unas semanas les habíamos contado que existía toda una discusión en los premios Globo de Oro porque se estaba poniendo en entredicho la imparcialidad de este certamen, de estos premios. Resulta que decían que siempre se los daban o a los amigos de los jurados o a esas personas a las que querían caerles bien, y había toda una serie de denuncias al respecto. Pues resulta que los premios se manifestó y ha decidido modificar el reglamento y convocar nuevos jurados para poder encargarse de todas estas acusaciones. Estas protestas estuvieron a la cabeza de Mark Ruffalo y Scarlett Johansson, y hace poco se les unió Tom Cruise. Al parecer, esta voz de disidencia fue escuchada y bueno, vamos a ver si funciona. Les cuento que se celebra la 8ª edición de los premios Platino del cine y el audiovisual latinoamericano. Esto va a ser en octubre y de manera presencial. Van a estar participando más de 700 piezas entre animaciones, documentales, ficción, no ficción. Por Colombia van 2 representaciones, La Luz y El Olvido que Seremos. Y hablemos de música colombiana compuesta para la guerra. Bueno, no, para la guerra no. Por la guerra, gracias a la guerra, pero para la paz. Les estoy hablando de una marcha que se llama Palo Negro, compuesta por el santanderiano Temístocles Carreño. Él era liberal, estaba en plena batalla de los 1000 días, guerra entre conservadores y liberales, y escribió esta pieza para llamar a la paz y para contar todo lo que pasaba con estos enfrentamientos entre partidos políticos. Laura Palo Negro suena a nostalgia, desolación y desespero, sentimientos que Temístocles guardaba en su corazón por estos días, porque amigos y un hermano liberal perdieron la vida enfrentándose a los conservadores. Es una obra marcial, originalmente para banda, él la escribió para la banda departamental. Es un ritmo muy típico dentro de esa época. Temístocles Carreño fue un músico a todo dar y de gran reconocimiento cuando apenas tenía 15 años. No por menos, fue el director de la original banda departamental de Santander, la misma con la que tocó por primera vez esta composición en la Plaza Custodio García Rovira. Empiezan los compases bonitos, el cornetín, y de un momento cuando termina la marcha, los aplausos vienen de las ventanas de la cárcel donde están todos los presos de Palo Negro. No era fácil ser músico en el siglo XIX y menos ser el artista de los perdedores. 196 años después, cuando se conmemora su natalicio, recordamos a este prolífico compositor santandereano y la forma en que las artes son una herramienta en medio de los conflictos. Hora de hacer una nueva pausa, pero sigan participando con nosotros en Twitter e Instagram con el numeral Me Conecto con RTVC. Nos encuentran como RTVC Noticias. Y después de la pausa, hablaremos de lo que ocurre en el mundo. Estados Unidos cada vez abre más su programa de vacunas al turismo. Ahora pone la dosis en el aeropuerto de Miami. Ya volvemos con esta y más información.
Ya regresamos con más información en RTVC Noticias. ¡Que viva el respeto! Sí, que viva el respeto tal cual. ¿Qué tal, don Carlitos? ¿Qué tal, tal cual? Oiga, hablando del respeto, le voy a mostrar algo. Venga, siéntese. Resulta que un mexicano muy importante dijo esto. Mire, el respeto al derecho ajeno es la paz. Benito Juárez. ¿Y quién es Benito Juárez? Este señor. Benito Juárez, uno de los personajes más destacados y reconocidos de la historia mexicana. De origen indígena zapoteca, como abogado defendió a comunidades indígenas. Gobernó a México durante 5 mandatos entre 1858 y 1872. Persistente defensor de los derechos humanos, Benito Juárez dijo en un célebre discurso que el pueblo y el gobierno respeten los derechos de todos, entre los individuos como entre las naciones. El respeto al derecho ajeno es la paz. Aunque don Benito lo dijo hace como 150 años, vale la pena seguir insistiendo en lo que dijo. Claro, el respeto al derecho ajeno es la paz. Tal cual. Territorio colectivo de la parcialidad indígena Guasapanadagua, en el marco del Decreto Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, Decreto Ley 4633 de 2011, el Juzgado Segundo Civil de Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Villavicencio informa que el 13 de enero de 2021 fue admitida la solicitud de restitución de tierras sobre el territorio colectivo de la parcialidad indígena Guasapanadagua del pueblo Amorúa, ubicado en el departamento del Bichada, municipio de Puerto Carreño. Por tanto, las personas que consideren que tienen derecho sobre el mismo pueden comparecer dentro de los 15 días siguientes ante el Juzgado Segundo Civil de Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Villavicencio, ubicado en la carrera 29, número 33B79, Palacio de Justicia, oficina 317, Torre B. Para más información consultar www.restituciondetierras.gov.co. El campo es de todos. Ministerio de Agricultura. Los magos encontraron el secreto para hacer invisibles a las personas. Pero usted tiene el secreto para hacerlas visibles. El lenguaje incluyente les habla a personas, a seres humanos con derechos, y eso es todo lo que importa. Que la gente esté presente en cada palabra y actitud, porque... En el lenguaje incluyente está toda la gente. Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital. Logo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Estás viendo RTVC Noticias. 8:48, volvemos con más información en RTVC Noticias y vamos a ver cómo está el panorama del COVID-19 en el país. Vamos a nuestra pantalla. Aumentan los casos nuevos por cuenta de la pandemia a nivel nacional. Hoy son 16.425 y los fallecidos en las últimas 24 horas ascienden a 429. También hay que hablar del total de casos activos que presenta un incremento también con 94.746. Patricia. Les contamos también que el nivel de camas UCI en Bogotá, que sigue en 96%, tiene en alerta a las autoridades sanitarias de la ciudad. Los indicadores, sin embargo, muestran los efectos positivos del plan de vacunación en la ciudad. Según la Secretaría de Salud, la ciudad cuenta con 2.634 camas. De ese total, más de 2.000 están ocupadas con pacientes COVID. Hoy tenemos muchos pacientes en UCI, pero están muriendo menos pacientes que antes. ¿Y por qué? Porque los pacientes de 80 y más años y los pacientes de 70 y más años están en buena medida en la ciudad de Bogotá ya vacunados. O sea, la vacunación sí sirve. Sobre el plan de vacunación, aseguró que en Bogotá hay cerca de 1.250.000 dosis aplicadas. Las personas mayores de 70 años no necesitan cita para recibir el biológico. Sin embargo, personas entre los 60 y 69 años sí necesitan agendamiento. En 4 días, que fueron jueves, viernes, sábado y domingo, logramos aplicar 100.000 vacunas en la ciudad de Bogotá. Además, las autoridades hicieron un llamado para que durante las jornadas de manifestaciones de este 12 de mayo se permita la movilidad libre de la ciudadanía y que puedan acceder a los servicios de salud como la vacunación contra el COVID-19 y la toma de pruebas.
En Bogotá ya están en rigor las nuevas medidas contra el virus. Nuevos horarios para cierres de establecimientos comerciales y cambios en el toque de queda. Hablamos con la ciudadanía en las calles y esto nos dijeron. Se puede trabajar, el comercio se ha sentido muy afectado en la cuestión de sus ventas. Así como Fabián, cientos de comerciantes sienten un parte de tranquilidad para trabajar con las nuevas medidas decretadas por la alcaldesa Claudia López, pues desde esta noche los comercios podrán cerrar a partir de las 10 de la noche. Me parece súper porque pues nos está afectando. Los clientes llegan después de las 5 o 6 de la tarde que vienen de las oficinas o de trabajar. Otra de las medidas que comenzará a regir en la capital es que habrá toque de queda desde las 11 de la noche hasta las 4 de la mañana del día siguiente. Además, habrá ley seca desde las 10 de la noche. Estoy trabajando y muchas veces tengo que quedarme hasta tarde. Todas esas medidas que ella toma afectan solo al comercio. Uno ve en la calle, la gente va y viene, va y viene. Según la alcaldía de Bogotá, los jardines, colegios y universidades podrán retornar a la presencialidad gradual. El distrito lanzó una iniciativa que busca salvar el río Bogotá, pero además crear conciencia para que otros cuerpos de agua de la ciudad no corran la misma suerte. Para descontaminar el río Bogotá, la empresa de acueducto ha realizado en los últimos años inversiones que superan los 3,9 billones de pesos. La gerente de la empresa de acueducto, Cristina Arango, explicó en qué va este proceso. Ya tenemos los estudios de diseño a detalle y también ya radicamos ante ANLA la solicitud de licencia ambiental. Una vez contamos con ya esas dos cosas, podemos proseguir a sacar el proceso licitatorio. Y es que para poder llevar a cabo su descontaminación, actualmente se desarrollan las obras de la estación elevadora de Canoas con un costo de 350.000 millones, construcción que recibirá las aguas residuales de aproximadamente el 70% de la ciudad para bombearlas a la futura planta Petar, Canoas y posteriormente ser vertidas al río Bogotá sin contaminantes. Un trabajo que va de la mano con la ciudadanía, razón por la cual el distrito lanzó la marca Ríos de Bogotá con un objetivo puntual. Bueno, es una iniciativa que busca una acción colectiva de ciudadanos, el sector público y el sector privado. Según cifras del acueducto, anualmente se retiran del sistema de alcantarillado, de humedales y de canales cerca de 160.000 toneladas de basuras y escombros. En Noticias del Mundo, continúan los enfrentamientos entre el ejército israelí y las tropas del grupo Hamas en la franja de Gaza. La escalada militar, que deja más de 30 muertos y comenzó por los choques en Jerusalén del Este, se intensificó hoy con una lluvia de cohetes lanzados por el grupo islamista a Tel Aviv. Esto a pesar de que la comunidad internacional ha pedido calma y los países musulmanes han expresado indignación por el peor estallido de violencia en años. El Consejo de Seguridad de la ONU sostendrá mañana una reunión de urgencia para tratar este conflicto. Por otra parte, 9 personas, entre ellas 7 alumnos, murieron en un tiroteo en una escuela de Kazán, una ciudad del centro de Rusia. Imágenes difundidas en redes sociales muestran cómo niños o adolescentes saltaban desde las ventanas del edificio de 3 pisos para huir del tiroteo. Fuerzas de seguridad detuvieron a un joven de 19 años y afirman que tenía permiso de porte de armas. Y Estados Unidos se ha convertido en la tierra prometida para los turistas latinoamericanos que quieren inmunizarse contra el COVID-19. La vacuna ya la ponen en varios sitios turísticos y de paso obligado, como el aeropuerto de Miami. Miren ustedes. Esta escena lleva repitiéndose 2 fines de semana seguidos en las playas de Miami. En este punto de vacunación, decenas de latinoamericanos que han viajado a una de las ciudades más turísticas de Estados Unidos se han inmunizado contra el coronavirus, aprovechando que ya no es necesario mostrar un documento de residencia para hacerlo. En México hay pocas vacunas y solo se le están poniendo a los adultos mayores y pues yo como joven, la verdad ni siquiera hay posibilidad de que pase, ¿no? Entonces pues fue más fácil venir aquí. El lento proceso de vacunación en la mayoría de los países de Latinoamérica ha provocado este boom turístico hacia Estados Unidos, donde varias ciudades anunciaron su apertura de puertas para los viajeros que deseen inmunizarse. Colombia no ha sido la excepción. Las agencias de turismo están recibiendo varias solicitudes y han vendido diariamente entre 15 y 30 paquetes turísticos en las últimas semanas. Se ha vendido muchísimo, tanto que podría asegurarte que ya para la próxima semana o 2 próximas semanas los tiquetes
a Miami no se encuentran cupos. Una de las ventajas para muchos viajeros es que la vacuna de Johnson & Johnson requiere de una sola dosis, así que no tienen que esperar 3 semanas para inyectarse una segunda. Para los que tienen recursos, viajar para vacunarse más que un gasto significa una inversión en salud y autocuidado. Y durante al menos 8 meses permanecen en la sangre los anticuerpos que neutralizan el COVID-19 en personas que ya se han contagiado. Así lo reveló un estudio científico realizado en Italia tras hacerle seguimiento a 162 pacientes que habían padecido la enfermedad y tan solo 3 de ellos no dieron positivo en la prueba de anticuerpos luego de 8 meses. Y en mi última entrega deportiva de esta noche les cuento que la DIMAYOR aún no ha decidido cuál va a ser la sede ni los horarios para los partidos por liga entre Cali y Tolima y Millonarios Junior. El que sí confirmó cambios fue la Conmebol en los partidos de eliminatoria, sobre todo el que tiene que ver con Perú y Colombia. El retraso será de 1 hora. Hasta esta información pues yo me despido y mañana nos volvemos a encontrar si les parece. Chao. El último partido que jugaron en el Estadio Monumental de Lima fue en el recordado Pacto, cuando ambos clasificaron al Mundial de 2018. El juego para Qatar 2022 estaba para las 8 de la noche, pero ahora será a las 9 según confirmó la Conmebol. Colombia es séptimo con 4 puntos y Perú es noveno con una sola unidad. En el caso de Cali y Tolima todavía se especula que será el viernes 18, que a las 3 de la tarde, que a las 6, que a las 8 de la noche, que en el Romelio Martínez de Barranquilla, que en el Alfonso López de Bucaramanga. La verdad es que en este momento nada está confirmado. Y para Junior Millonarios se afirma que el juego será el sábado 19 a las 3:30 de la tarde en el Estadio Metropolitano. La incertidumbre mayor pasa por dónde se jugará el compromiso de vuelta, porque en Bogotá no podrá ser, según las restricciones de la Alcaldía Mayor. Me vine a las calles de Brooklyn, donde existe algo que se llama The Opera Next Door, que entiendo yo es un grupo de cantantes que decidió sacar la ópera de los teatros y cantar en las calles. Por eso me acompaña hoy Sasha Gutiérrez, que es la fundadora y creadora y una de las líderes de este proyecto. Sasha, bienvenida, ¿lo dije bien? Bueno, es una compañía de ópera independiente emergente que de hecho nació en las calles de Brooklyn y cantábamos al frente de nuestras casas debido a la pandemia. Y cerraron todos los teatros, entonces al fin decidimos simplemente traerlo al barrio y hacer un montaje de ópera completo aquí en las calles de Brooklyn. ¿Y cómo hace uno para cantar tan agudo? Porque eso no lo puede hacer todo el mundo. Cuéntenos cómo hace usted para cantar tan agudo. Esto viene de mucho trabajo técnico. Tenemos partes en la voz que podemos clasificar, por ejemplo, la voz de cabeza o falsete, como le pueden llamar a veces. Es cuando tenemos la voz más aguda, al igual que la voz de pecho, que es con la que hablamos. Pero me deja pensando, ¿todo el mundo puede hacerlo? ¿Los hombres también? ¿O existen como diferentes tipos, categorías? Cuéntanos un poquito. Tenemos por lo general 4 categorías principales que son sopranos, que son las que cantan más alto y suelen ser voces femeninas, las mezzos o contraltos, que son también voces femeninas, pero que cantan en un rango un poco más grave. Tenemos las voces masculinas, los tenores, que es la voz masculina más aguda, y tenemos los bajos, que son las voces masculinas más graves. Bueno, Sasha, pero cuéntele a la gente cómo hace para ayudarle a Opera Next Door. ¿Qué podemos hacer para ayudarlos? Si quieren ayudarnos, síganos en The Opera Next Door en Instagram y pueden encontrar ahí cómo ayudarnos. Yo quiero escuchar cómo suena. Cuéntele a la gente qué vamos a escuchar, dónde y quiénes cantan. Vamos a ir a la tiendita de nuestra esquina a llevarles un poquito de ópera. Vamos a cantar un fragmento de la ópera Così fan tutte de Wolfgang Amadeus Mozart que se llama Sento o Dio. La virtù e l'eroe palesa, porque abbiamo la nuova intesa, porque abbiamo la nuova intesa, a voi resta fare il meno, fate cuore, e entrambe in seno, immergeteci laciar, Dio mio, la sorte
Casual, en el supermercado, Los Sopranos y estas voces. ¿Ah? Increíble. Bueno, con estas imágenes hemos llegado al final de nuestra misión central para el día de hoy. Nos vemos nuevamente mañana en una jornada que promete ser bastante movida. Somos RTBC Noticias, conectados 24/7. Feliz noche. RTBC Noticias, emisión central. A continuación, Princesa Mía. Este programa es para mayores de 12 años. No contiene escenas de sexo ni violencia. Los menores deben estar en compañía de los padres o un adulto responsable. Contiene sistema closed caption. Este contenido fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC.